Buenas tardes, queridos compañeros y profesor. A continuación les vamos a exponer el tema de trastorno bipolar y trastornos depresivos. El grupo está conformado por las estudiantes Brady Felipe, Angie Jimeno y quien les habla, Ana María Mancera. Les voy a explicar rápido cómo hace la organización. Entonces, primero vamos a hablar de los trastornos bipolares. Entre ellos está el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos, y trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a una afección médica. Estos dos últimos trastornos no los vamos a explicar, solo los vamos a mencionar. El siguiente trastorno son los trastornos depresivos. Entre ellos se encuentra el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico premenstrual y trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento y trastorno depresivo debido a una afección médica. Vuelvo y repito, no los vamos a exponer, solo a nombrarlos. Para empezar, entonces vamos a hablar del trastorno bipolar 1. Para un diagnóstico del trastorno bipolar 1 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después de un episodio maníaco debe haber existido un episodio hipomaníaco o un episodio de depresión mayor. Entonces, recordemos, para el trastorno bipolar se deben presentar episodio maníaco, episodio hipomaníaco y episodio de depresión mayor. Entonces empezamos con el episodio maníaco. En el criterio A hablamos de un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad. Como mínimo, el episodio maníaco debe durar una semana y se debe presentar la mayor parte del día, casi todos los días. En el criterio B, durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía de las actividades, existen 3 o más de los siguientes síntomas. 4, si el estado de ánimo es solo irritable y se presenta a un grado significativo y presentan un cambio notorio. ¿Cuáles son los síntomas? El primero es aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual o una presión para poder mantener esa conversación. Cuarto, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. Quinto, facilidad de distracción, es decir, la atención cambia fácilmente con estímulos externos y la verdad pueden ser poco irrelevantes para la persona. Sexto, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, ya sea social, en el trabajo, en la escuela o sexual, o una agitación psicomotora. Séptimo, participación excesiva en actividades que tienen como consecuencias algo doloroso. En el criterio C hablamos de que la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave y puede causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral de la persona. Entonces, se necesita la hospitalización con el fin de evitar el daño para sí mismo y para otras personas, ya que pueden existir características psicóticas en el episodio maníaco, recordemos. D, el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia. Es muy importante que el criterio A, que es donde nombré cuánto debe durar un episodio maníaco, y el criterio D constituyen a un episodio maníaco. Y también es muy importante decir que se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida del consultante para que se pueda diagnosticar que es un trastorno bipolar 1. Ahora hablamos del episodio hipomaníaco, perdón. El primer criterio se dice que se debe tener un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos
y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que en el episodio maníaco era como mínimo la duración de una semana. En el episodio hipomaníaco, como mínimo son 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. En el criterio B, hablamos que durante el periodo de la alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 síntomas, 4 síntomas si el estado de ánimo es solo irritable y presenta un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo. ¿En cuáles síntomas? En los que ya nombré. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Segundo, disminución de la necesidad de dormir. Tercero, más hablador de lo habitual o presión para mantener esa conversación. Quinto, fuga de ideas o de pensamientos que van a gran velocidad. Quinto, facilidad de distracción, es decir, su atención cambia fácilmente con estímulos internos y que pueden ser poco relevantes para la persona. Sexto, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora. Séptimo, participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. En el criterio C del episodio hipomaníaco, la alteración del estado de ánimo y el cambio de este funcionamiento son observables por otras personas. En el criterio D, el episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social o laboral. Y no es necesariamente hospitalizar a la persona. Pero si existen características psicóticas, el episodio se da por una definición maníaca, más no por un episodio hipomaníaco. Por eso se dice que no se necesita hospitalización y que no es suficientemente grave para causar un deterioro en el funcionamiento social o laboral. F, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Ya hablamos del episodio de depresión mayor. Se dice que 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y presentan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida del interés o del placer. Entonces, 2 de los siguientes síntomas que les voy a mencionar han estado durante el mismo tiempo de periodo de 2 semanas. Entonces, el primer síntoma es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Se desprende de la información subjetiva y en los niños y en los adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. El segundo es disminución, pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades y es la mayor parte del día. Tercero, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de peso de la energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada. Octavo, pensamientos de muerte concurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevar a cabo. Estos son los síntomas que por lo menos deben tener un periodo de 2 semanas consecutivas. En el criterio B, los síntomas pueden causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C, el episodio de depresión mayor no se puede atribuir a los efectos fisiológicos o de una sustancia. Ya pasamos al segundo trastorno, que es el trastorno bipolar 2. Para un diagnóstico de trastorno bipolar 2 es necesario que se cumplan los criterios de los siguientes para un episodio hipomaníaco actual o pasado
y los criterios siguientes para un episodio de depresión mayor, actual o pasado. Entonces, debemos tener en cuenta que en el trastorno bipolar 2 no se presentan episodios maníacos, solo se presentan episodios hipomaníacos y episodios de depresión mayor. Entonces, como ya he hablado, el episodio hipomaníaco es un periodo bien definido de estado de ánimo persistente y elevado, expansivo o irritable y un aumento anormal persistente de la actividad que dura como mínimo 4 días consecutivos y presentes la mayor parte del día, casi todos los días. B, durante el periodo de la alteración del estado de ánimo, han persistido 3 de los siguientes síntomas, 4 solo si el estado de ánimo es irritable y presentan un cambio notorio en el comportamiento habitual y han estado presentes en un gran grado significativo. ¿Cuáles son los síntomas? Los que ya había nombrado anteriormente: aumento de la autoestima, sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora, participación excesiva en las actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. En el criterio C es: el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico por el individuo cuando no presenta síntomas. La alteración del estado de ánimo en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. El episodio no es suficientemente grave para causar un malestar o para causar una alteración importante en el funcionamiento laboral o social y no es necesario la hospitalización. Y ya saben que si existen características psicóticas, no sería un episodio hipomaníaco, sino sería un episodio maníaco. Entonces, por eso no causa un grave malestar significativo en el funcionamiento social y laboral. Y F no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Volvemos a hablar del episodio de depresión mayor. En el criterio A5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y presentan un cambio de funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es: el primero, estado de ánimo de depresión, y el segundo, pérdida del interés o de placer. Son los mismos síntomas, entonces el primero es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. En los niños y en los adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. El segundo, disminución importante del interés o el placer casi todos los días, la mayor parte del día. El tercero, pérdida importante de peso sin haber dieta o aumento de peso. Y en los niños es el fracaso al aumento de peso. El cuarto, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de peso de la energía casi todos los días. Los sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada, que pueden ser delirante, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o la hora de tomar decisiones, pensamientos de muerte concurrentes. En el criterio B, los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y criterio C, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Bueno, continuamos con trastorno ciclotímico, el cual es una alteración crónica del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntomas, tanto hipomaníacos y síntomas depresivos, pero que son distintos entre sí. Empezamos con los criterios. Durante 2 años como mínimo y al menos 1 año, tanto en niños como en adolescentes, ha existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos, pero que no cumplen con los criterios para hacer un episodio hipomaníaco, y periodos con síntomas depresivos, pero que no cumplen con los criterios para hacer un episodio de depresión mayor. Durante el periodo de 2 años,
los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. Criterio C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, ni maníaco ni hipomaníaco. D. Los síntomas del criterio A no se explican mejor ni por un trastorno esquizoafectivo, ni por esquizofrenia, ni por un trastorno de ideas delirantes, ni por un trastorno esquizofreniforme, ni trastorno psicótico especificado o no especificado. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ya sea medicamento o droga. Y por último, los síntomas causan un malestar clínicamente significativo y un deterioro en las áreas de ajuste, tanto lo social, laboral o familiar. Bueno, estos los vamos a pasar rápidamente, pero no sin antes mencionarlos. Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos. Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica. Pues dando paso así a lo que es los trastornos depresivos, y pues el rasgo común de los trastornos depresivos es la presencia de un estado de ánimo triste, vacío, irritable, que va acompañado de unos cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional de la persona. Eso es lo que tienen en común. Y pues lo que los diferencia es su duración, el tiempo en que se presentan o la misma etiología. Bueno, el primero es trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y empezamos con los criterios diagnósticos y es accesos de cóleras graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, por ejemplo, las rabietas, o del comportamiento, que por ejemplo pueden ser agresiones físicas a personas o tanto a propiedades. Y la intensidad o duración de lo anteriormente mencionado son desproporcionadas a la situación o a la provocación de la misma. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible, la mayor parte del día, casi todos los días. Y pues se puede observar por parte de otras personas, los maestros, sus padres o sus mismos compañeros de clase. Bueno, los criterios A y D han estado presentes durante 12 meses o más meses. En todo este tiempo, el individuo pues no tiene un periodo que durara 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas mencionados en los criterios A y D. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, ya sea en la escuela, en la casa, con los compañeros, y pues al menos en uno de esos contextos es grave. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años. Nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto lo de la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. Trastorno de depresión mayor. Se debe manifestar 5 o más de los síntomas y debe de estar presentes durante un periodo de 2 semanas y representar un cambio del funcionamiento previo. De los síntomas hay 2 que son muy importantes, con los cuales se puede identificar qué es este tipo de trastorno, que es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades. Los otros síntomas son la pérdida o el aumento de peso sin hacer ejercicio, el insomnio o la hipersomnia casi todos los días,
la agitación o retraso psicomotor, la pérdida de energía, el sentimiento de inutilidad, la disminución de la capacidad del pensamiento y la concentración. En esta disminución de la capacidad del pensamiento y la concentración suelen haber demasiadas quejas por las personas que padecen de este tipo de trastorno. Cabe aclarar que este tipo de trastorno o que este trastorno genera un malestar significativo en áreas de ajuste. No se le puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica y que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Luego está el trastorno depresivo persistente. Este hace una agrupación con el trastorno depresivo mayor. Entonces, tienen los mismos síntomas, pero en los criterios hay unas diferencias que son de tiempo. Entonces, el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día presente más días que los que está ausente. Los síntomas significativos del trastorno depresivo mayor son los mismos que los síntomas del trastorno depresivo persistente, que son dos importantes, los cuales son el sentimiento de depresión la mayor parte del día y la pérdida de interés o de placer por las actividades. Entonces dice que hay presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes, que son durante el periodo de 2 años y en los niños y adolescentes de 1 año. La alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B, que fueron los síntomas más importantes que les había dicho, durante más de 2 meses seguidos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que en este trastorno siempre tiene este tipo de síntomas, pero no puede durar más de 2 meses seguidos. Es decir, se pueden presentar casi todos los días, pero no más de 2 meses seguidos. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. La depresión mayor puede preceder al trastorno depresivo persistente y los episodios de depresión mayor pueden ocurrir durante el trastorno depresivo persistente. Como les había dicho anteriormente, estos dos trastornos pues van agrupados. Por lo tanto, pues el consultante puede estar padeciendo el trastorno depresivo persistente y puede tener síntomas de depresión mayor y se le puede diagnosticar o puede padecer también este trastorno de depresión mayor. Por eso dicen lo siguiente: los pacientes cuyos síntomas cumplan los criterios de trastorno depresivo mayor durante 2 años deberían diagnosticar el trastorno depresivo persistente, además del trastorno depresivo mayor. Luego sigue el trastorno disfórico premenstrual. En la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, para empezar a mejorar unos días después o que se minimicen un poco o que se desaparezcan en la semana después de la menstruación. Los síntomas deben haber aparecido en la mayoría de los ciclos menstruales durante el último año y deben afectar negativamente a las áreas de ajuste. Uno o más de los síntomas siguientes han de estar presentes, que son la labilidad afectiva intensa, que son los cambios de humor, de repente estar triste, el aumento de humor de repente, conflictos interpersonales, el aumento de la sensibilidad al rechazo, el estado de ánimo intensamente deprimido o sentimiento de desesperanza, ideas de autodesprecio, ansiedad o tensión o sensación intensa de estar como con los nervios de punta. Sigue el trastorno depresivo inducido por una sustancia. El trastorno no se produce exclusivamente
durante el ciclo del delirium. El trastorno debe causar malestar o deterioro social laboral u otras áreas importantes. Este incluye los síntomas del trastorno depresivo como el mayor. Sin embargo, los síntomas se asocian al consumo, inyección o inhalación de una sustancia. La alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por el estado de ánimo deprimido, disminución notable o interés o placer por todas o casi todas las actividades. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de 1 y 2, que son los síntomas del criterio A, que como les había dicho, tienen los síntomas del trastorno depresivo mayor. Dice que este síntoma aparece después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los son estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo, no inducido por una sustancia o medicamento. La evidencia de un trastorno depresivo independiente puede incluir lo siguiente, que son los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia del medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes, después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno depresivo independiente no inducido por sustancias o medicamentos, por ejemplo, los antecedentes de episodios recurrentes o relacionados con sustancias o medicamentos. El trastorno depresivo se debe haber desarrollado durante el consumo de una sustancia, ya que, pues, como lo había dicho anteriormente, la sustancia puede provocar el malestar de sentir depresión durante la mayor parte del día o el desinterés, pero pues se manifiesta mediante el consumo de la sustancia. El trastorno depresivo debido a otra afección médica, un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades predominan en el cuadro clínico. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como adaptación, estado de ánimo deprimido, el factor de estrés es una afección médica grave, pero por una afección médica pues se puede presentar. El trastorno no se produce exclusivamente en el curso de un delirium. El trastorno causa malestar clínicamente significativo en las áreas y debe establecer primero la presencia de una afección médica general. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es una consecuencia fisiopatológica directa de una afección médica. El clínico debe establecer que la afección del ánimo está etimológicamente, o sea, que debe coincidir con los criterios de esta relacionada con la afección médica general mediante un mecanismo fisiológico y se necesita una evaluación exhaustiva e integral de múltiples factores para realizar el juicio clínico. Gracias.